tercer y cuarto grado de secundaria. Investigar con Yamile. Preguntar con Yamile. Averiguar con Yamile. Descubrir con Yamile. Aprender. Aprendemos juntos Con Yamile. Bienvenidas y bienvenidos a Aprendo en Casa, una iniciativa del Ministerio de Educación para aprender a distancia. Uy, tanta agua sin usar. ¡Queremos beberla! ¡Sí! ¡Agua, agua, agua! De hecho, eso sería bueno. Mucha de esta agua cae sobre el cemento y se desperdicia un poco, ¿no? ¿Cómo podríamos hacer para aprovecharla? Me muero de curiosidad, pero antes de empezar, vayamos con Leemos Juntos. Hola chicas y chicos de tercero y cuarto grado de secundaria de todo el Perú. Bienvenidas y bienvenidos a Leemos Juntos. Les hago una pregunta. Si fueran inventoras o inventores y sin pensar en las barreras de lo posible y lo imposible, ¿qué invento les gustaría realizar? Hoy leeremos un fragmento del cuento Un hombre llamado Ziegler, del escritor alemán Hermann Hesse, que pueden encontrar en la antología literaria 5. Hacia las 2, el joven señor se apió del tranvía, entró en el vestíbulo del parque zoológico y sacó un billete dominical. Sonriendo amablemente, se fue al pabellón de los monos y se detuvo frente a la gran jaula de los chimpancés. El mono mayor le miró parpadeando, le saludó afable y con voz profunda pronunció la frase: ¿Qué tal, querido amigo? Tremendamente asustado y con sentimiento de repugnancia, el visitante se alejó rápidamente y al caminar oía a sus espaldas al mono que le insultaba. Pues sí que es orgulloso el tío. Ziegler se fue enseguida donde los macacos. Estos danzaron desenfrenadamente y gritaron: ¡Danos azúcar, compañero! Pero como no tenía azúcar, se enfadaron, le imitaron, le llamaron pobre diablo y le enseñaron los dientes. Esto no lo toleró. Desconcertado y confuso, huyó de allí y encaminó sus pasos hacia los ciervos y corzos, de los que esperaba modales finos. Un espléndido anta estaba junto a las rejas y miró al visitante. Ziegler quedó consternado, pues desde que deglutiera la antigua píldora mágica, entendí el lenguaje de los animales. Y el anta hablaba con los ojos, dos grandes ojos castaños. Su dulce mirada hablaba de nobleza, resignación y tristeza, y frente al visitante expresó un auténtico y soberano desprecio. Oyó a una puma hablar con su cría en un lenguaje lleno de dignidad y sabiduría, como rara vez se escucha entre hombres. Oyó a una hermosa pantera expresarse en términos breves, comedidos y aristocráticos sobre el indeseable visitante dominical. Miró a los ojos del rubio león y supo de la vastedad y maravilla de la selva, donde no hay jaulas ni hombres. Vio un cernícalo posado en la rama seca, triste y orgulloso en su perpetua melancolía, y vio a los grajos sobrellevar su cautividad con decencia, resignación y humor. ¿Se imaginan voltear a ver a su perro o a su gato y que éste empiece a hablarles? Sería sorprendente, ¿verdad? Hemos leído solo una parte de este cuento fantástico de Hermann Hesse. Les invito a leerlo completo para comprender mejor cómo sucedió que Ziegler de pronto pudo entender lo que decían y pensaban los animales. Además, las y los invito a imaginar un invento fantástico que les gustaría crear.
describiendo qué funciones o efectos tendría y por qué les gustaría inventarlo. Hora de dar rienda suelta a su imaginación. Nos vemos la próxima semana, aquí en Leemos Juntos. Como estuvimos viendo hace un momento, hoy investigaremos acerca de cómo hacer un uso sostenible del agua. ¿Qué acciones conocen para realizar un uso sostenible del agua? ¿Conocen alguna tecnología ancestral o contemporánea para almacenar y aprovechar este recurso? Juliana, ¿tú sabes algo al respecto? Juliana. Iniciando sistema. Hola, Yamile. ¿En qué puedo ayudarte? Juliana, te preguntaba sobre las tecnologías ancestrales de conservación del agua. Buscando. Ahorro de agua en la historia. Sí, aquí lo tengo. Cuéntamelo todo. Los antiguos peruanos superaron una serie de retos climáticos. Estos iban de la extrema sequía a la extrema abundancia y para hacerles frente dominaron una serie de tecnologías hidráulicas que subsisten hasta hoy en día. ¿Tecnologías como cuáles? Están los sistemas de represas, las amunas, los andenes, los acueductos, los sistemas de almacenamiento y muchos más. ¡Asu! De todas esas, la que no me suena mucho es la amuna. ¿Podrías darnos más detalles? Amuna, palabra quechua que significa retener y se refiere a un sistema de siembra y cosecha del agua realizado por las poblaciones pre-incas e incas, cuyo funcionamiento se basa en un sistema de infiltración del agua. ¿Y cómo sería eso? El agua proveniente de la lluvia se recolecta en canales que transportan el exceso de agua a zonas cuyo suelo es de alta permeabilidad. ¿Alta permeabilidad? Me refiero a tierras en las que el agua se infiltra o fluye con facilidad. Así, el agua penetra en el suelo y emerge en manantiales o puquiales aguas abajo después de semanas o incluso meses, lo que proporciona agua durante la estación seca. A través de estos flujos era posible suministrar agua durante todo el año. Gracias, Juliana. Toda esta información ha despertado más mi curiosidad y por eso pienso que es momento de llamar a una aliada. Ella es ingeniera y tiene mucha experiencia en el tema de conservación y abastecimiento del agua. Además, ella lidera una organización dedicada al tema en Ayacucho. ¡Bienvenida! Hola, Yamile. Aquí contenta de compartirles un poco de la experiencia de mi organización y de la comunidad indígena Iquispillacta, la siembra y cosecha de agua y lluvia, experiencia ganadora del Premio Ambiental 2014 en COP20. Genial. Empecemos conversando un poco acerca de la organización que lidera, la Asociación Bartolomé Aripaya. Tengo entendido que está conformada sobre todo por mujeres y que son expertas en siembra y cosecha de agua. Cuénteme, ¿cómo iniciaron y cuál es el proceso de siembra y cosecha de agua en su comunidad? Iniciamos en los años 90, cuando los comuneros de Tuco, que se hallan a 4.150 metros sobre nivel del mar, por escasez de agua nos propone a ABA, una organización comunitaria, bombear las aguas desde el río Pampas, que se halla a 2.760 metros sobre nivel del mar, lo cual es imposible técnica y económicamente. La siembra y cosecha de agua y lluvia consiste en almacenar las aguas de lluvia y escorrentías en vasos naturales, donde se construyen diques a base de piedra y arcilla para embalsar agua, hasta lograr con el tiempo lagunas formadas.
Se dice siembra porque el objetivo es acumular el agua en las profundidades de la madre tierra, y se dice cosecha porque a partir de los manantes, ojos de agua que se forman o aparecen aguas abajo de las lagunas, se hacen captaciones. Estas lagunas se construyen en mincas, que son trabajos comunitarios, se mantiene cada año, se recupera la cobertura vegetal que es el icho, se conservan los copiales emergentes, plantando las que comúnmente lo llamamos las mamás del agua, las madres del agua, como la potaja. Se danza al agua, se canta al agua, para que nos críe como una madre que cría a sus hijos y hijas. ¿Es posible replicar proyectos así en otras partes del país? ¿Qué recomendaciones tendría para las y los adolescentes interesados en involucrarse en este tipo de actividades? Esta práctica es replicable en todas partes del país donde llueve. Esta experiencia también implementamos en Costa Rica, una zona semiárida de bosque seco tropical. Los pueblos originarios tenemos mucho que dar y mucho que decir al mundo sobre la crianza campesina del agua, como es la siembra y cosecha de agua y lluvia, que responde a una cosmovisión viva de los pueblos andino-amazónicos, que implica una forma diferente de actuar y relacionarse con el agua y su entorno. Y cada una de ustedes de Aprende en Casa sean una fuerza multiplicadora para que estas prácticas milenarias se recuperen, se revaloren en su real dimensión y solucionar de esta manera la escasez del agua en el planeta. Muchas gracias por haberme ayudado hoy. Todo lo que nos ha contado es simplemente genial. Esto me parece súper porque el acceso al agua es un derecho. Seguiré investigando formas ancestrales de cuidar el agua. Ajá. Aquí dice que estas son represas altoandinas y cumplen la función de almacenar agua de lluvias. Lo mejor es que pueden almacenar miles de litros cúbicos de agua. Uy, por aquí hay otra tecnología interesante. Estas son hochas. Son como reservorios pequeños que se construyeron usando materiales de la zona como piedras y terrones de tierra. Permiten almacenar e infiltrar agua de lluvia. Se usa sobre todo en los momentos de riego y bebedero de los animales. Ahora voy comprendiendo mucho más acerca de las tecnologías para preservar el agua. Pero me queda la pregunta: ¿serán suficientes estas tecnologías para enfrentar ese reto? Vamos a un descanso y regresamos. Estamos de regreso. Hasta ahora hemos visto que para enfrentar el problema del acceso al agua se pueden aprovechar las lluvias, pero también me enteré de que podemos almacenar el agua de la niebla. Para hablar de todas las distintas formas de cuidar el agua para luego aprovecharla de forma eficiente, llamaré a un docente aliado. Hola, profesor, bienvenido. ¿Cómo estás, Yamile? ¿Qué estás investigando hoy? Hoy estoy aprendiendo sobre tecnologías para almacenar el agua que se han desarrollado en nuestro país y necesito entender mejor el paso a paso de cómo funcionan. Lo primero que debemos saber es que, por ejemplo, las amunas no pueden ubicarse en cualquier lado. Estas deben estar en zonas altas y lluviosas, por donde el agua pueda discurrir por las laderas de los cerros. Paralelamente, deben construirse canales de infiltración en zonas de baja pendiente de los cerros, donde se capta el agua de la lluvia que discurre de las laderas de los cerros. ¿Y por qué son importantes los canales? De esta manera se protege a las laderas de la erosión hídrica, reduciendo el impacto de eventos naturales como los huaicos. Ah, entiendo. ¿Y cuál es la característica de estos canales? Ahí interviene mucha tecnología. Para la construcción de estos canales de infiltración, o llamados canales amuneros, se utilizan piedras impermeables para las paredes y así dejar pasar muy poca cantidad de agua.
y deben estar sobre terreno permeable, de forma que se favorece la infiltración del agua en el suelo. Entonces, tenemos a las lluvias que bajan por las laderas de los cerros y luego llegan a los canales de infiltración. Primero, en el canal, el agua es recolectada de la lluvia o desviada de la quebrada. Luego, el lecho del canal permite la infiltración a través del suelo. En tercer lugar, montaña abajo, luego de varios meses, inicia el afloramiento de manantiales y el incremento de la flora alrededor de esta zona. Y finalmente, el agua llega a zonas más accesibles en forma de manantiales, puquios o también llamados ojos de agua. Mucho más claro. Me pregunto, ¿estas infraestructuras siguen existiendo hasta la fecha? Tengo entendido que esta es tecnología incaica o hasta preincaica. Lamentablemente, muchas de estas estructuras desaparecieron a lo largo de los años. Otras se convirtieron en canales convencionales para riego. Pero desde hace unos años, la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento está haciendo trabajos de exploración para ubicar nuevos lugares donde podríamos implementar la siembra y cosecha de aguas con técnicas ancestrales. Suena bien, pero si es solo exploración, ¿se logrará a tiempo? La escasez del agua es un tema muy serio. Para comprender a detalle la importancia de las tecnologías andinas para las recargas de acuíferos, ¿qué te parece si hablamos con el ingeniero Ronald, especialista en planificación y gestión de recursos hídricos? ¡Excelente! Googleana, por favor, ¿puedes conectarnos con el aliado? Buen día, estimado. Bienvenido a Aprendo en Casa. Hola, Yamile. Un gusto estar por aquí. Gracias por responder. Me dieron el dato de que usted es especialista en la tecnología hidráulica Inca, además de saber mucho sobre gestión de recursos hídricos. Así que quisiera hacerle unas preguntas. Las que desees, con todo gusto atenderé tus inquietudes. Genial. Mi primera pregunta es, ¿cuán realista cree que es pensar que las tecnologías andinas se pueden recuperar para resolver los problemas de escasez del agua de algunas ciudades de nuestro país? Por supuesto que esta ciencia y tecnología andina solucionaron los problemas de producción, los problemas de escasez de agua o de abundancia de agua. Recordemos, por ejemplo, la producción en zonas inundadas como los Guaruguarus en el altiplano de Puno, o las condiciones de escasez extrema de agua como los acueductos de Nazca, o la adecuación a los procesos climáticos de heladas, friajes, como los sistemas de andenes, casi 1 millón de hectáreas en todo el territorio. Entonces pensamos que es importante reconocer, revalorar, rescatar esta ciencia y tecnología andina y con la ciencia y tecnología moderna, actual, impulsar nuestro desarrollo. Pensamos que es viable y no solamente es viable, es necesario hacerlo. ¿Qué beneficios nos traería recuperar estas tecnologías? Los beneficios que nos traería la recuperación de esta ciencia y tecnología andina son varios. Por ejemplo, el hecho de poner en producción el 1 millón de hectáreas de andenes podría posicionar a nuestro país como un lugar de producción limpia, orgánica, que se le reconozca a Perú como una marca de producción de cultivos de superalimentos. Segundo, que podríamos ser reconocidos en el mundo como un lugar de desarrollo con una ciencia y tecnología milenaria que hizo grande esta parte del territorio, esta parte del mundo, el Tahuantinsuyo. Tercero, nos podría ayudar a la identidad, ¿no? A recuperar nuestra identidad cultural, ancestral, milenaria, y sobre esa base impulsar nuestro desarrollo, nuestro ansiado desarrollo. Muchas gracias por haberme ayudado hoy. Gracias a ti, Yamile. Profesor, ¿sigue por ahí? Claro que sí. Como te decía, Yamile, ubicar lugares de nuestro país donde podríamos implementar las diferentes tecnologías andinas para el uso sostenible del agua toman tiempo,
porque deben ir respaldadas de estudios técnicos del suelo. Entiendo. Ojalá esto avance rápido para poder mejorar la calidad de vida de centros poblados que se quedan sin agua luego del periodo de lluvias. De hecho, hay una de la que no hemos hablado aún, de las formas de captar la niebla. Como sabes, la niebla es una nube que se forma al nivel del suelo por la alta presencia de humedad en la atmósfera, dando origen a la formación de partículas diminutas de agua en suspensión que posteriormente se precipitan, es decir, caen al suelo. Una tecnología que nos permite aprovechar el agua de la neblina son los atrapanieblas. ¿Y cómo funcionan? Los atrapanieblas son estructuras diseñadas para que, al pasar niebla o masas nubosas a través de ellas, atrapen gotas de agua en las mallas. Así, el agua se condensa y luego estas bajan a un depósito donde se recolecta el agua. Lo positivo es que esta tecnología no impacta negativamente el entorno. ¿Y estos atrapanieblas se pueden instalar en cualquier lugar del país? El lugar para instalarse debe reunir una serie de condiciones de humedad del aire, densidad de la neblina, velocidad del aire y dirección del viento. Considerando estas variables, se podría decir que usualmente la mejor zona para poner atrapanieblas es en la costa. Profesor, ¿y qué opina de la recolección de agua de lluvia que cae en los techos mediante baldes? Reunir el agua de las precipitaciones es una buena idea. Se puede aprovechar sobre todo para regar el huerto familiar, pero ojo, esta no es agua potable. Para el consumo directo, el agua debe ser desinfectada o tratada, y si las circunstancias lo requieren, previamente debe ser filtrada. ¿Filtrada? ¿Cómo sería esta técnica? La filtración es un procedimiento que consiste en pasar el agua por un medio poroso. Este proceso elimina los sólidos como arena, arcilla y microorganismos que tiene el agua y que le dan una característica turbia. El objetivo de la filtración es conseguir la mayor pureza y calidad posible. Hay muchas formas de filtrar el agua. Para eliminar las sustancias contaminantes, te mostraré un par. Algunos filtros, como los de cerámica, requieren equipos especiales. Otros, como el filtro de arena lento, no necesitan dichos equipos y pueden filtrar un volumen grande o pequeño de agua con el uso de diferentes materiales porosos. ¿Se podría construir un filtro de manera más sencilla? ¿Cuáles serían las principales características de un filtro casero? El método del filtro lento, si es bien utilizado, alcanza eficiencias de hasta el 99,9% de remoción de microorganismos dañinos para la salud. El filtro debe tener las siguientes características: un recipiente de plástico o tanques metálicos galvanizados con tapa hermética. El material a utilizar debe ser poroso. Suele ser generalmente arena más antracita, carbón mineral o carbón activo en grano con arena u otros materiales porosos que identifiques en tu entorno. La cantidad de materiales filtrantes o porosos dependerá del volumen del recipiente que los contiene. El material filtrante deberá mantenerse en todo momento húmedo. Al tener identificado el filtro lento como la solución tecnológica y las características que debemos tener para su construcción, entonces, ¿podemos iniciar su construcción? Vamos a paso lento. Existen otros procesos a considerar, pero sí podemos ir identificando los materiales del entorno para utilizar en la obtención del filtro. ¡Asu! Hoy sí que he aprendido mucho de formas de hacerle frente a la escasez del agua. Gracias, chicas y chicos. Hasta luego. Gracias, profesor. Las culturas pre-incas e incas, gracias a su comprensión, conocimiento y adaptación a una geografía compleja y a las drásticas variaciones del clima, lograron desarrollar tecnologías muy interesantes de uso sostenible del agua. Estas técnicas deberían ser más valoradas y recuperadas.
De hecho, ante la escasez de agua que se vive en muchas zonas de nuestro país, se han buscado soluciones tecnológicas andinas y contemporáneas que contribuyan a contrarrestar la crisis y que ayuden a la recarga de los acuíferos. ¿No les parece genial? ¿Seremos capaces de recuperar estas técnicas? Yo creo que sí. Nos vemos en el siguiente programa. ¡Chao, chao, chao!